Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es miércoles y pues el día de ayer, a ver, permítanme, siento bonita, pero el día de ayer les a la gente bonita, ¿verdad? Les pedí por favor que nos ayudaran a mi hijo y a mí a denunciar a todas esas personas, a los vecinos, pues que nos han estado violentando durante muchísimos años, porque ya son ya muchísimos años de esto. Y se acuerdan cuando mi hijo recién había rentado el Uber, antes de que lo contrataran en la constructora en la que está actualmente, y que andaba merodeando por aquí el Barbalena Turrubiate, pues ese hombre nos ha afectado muchísimo. Yo sí creo que este hombre desde hace mucho tiempo, no sé por qué, o sea, no sé no sé por qué, pero ellos estaban cerca de casa de con mi mamá. Hace muchísimos años, muchísimos, eh, cuando pues que nos empezaron a robar por ahí por casa de mi mamá, era un barrio muy tranquilo, una colonia más bien muy tranquila. A unas cuadras de ahí de casa de mi mamá estaban mis abuelitos, eran 2 cuadras. Y hagan de cuenta que era una colonia pues muy pacífica. Yo les platico que en aquel entonces, lo primerito que le robaron a mi papá fueron unos zapatos. Ellos acostumbraban en las tardes estar ahí en la cochera, en la casa de mi mamá. Pues ahí, ¿verdad? Sí. Y mi papá se quitó los zapatos y ahí dejó los zapatos. Antes las puertas no se les ponía candado ni nada de eso. Pues eso fue lo primero que le robaron. Luego le hicieron caca en la camioneta, o sea, en la parte de la camioneta. Y luego después hablaron a casa de mi mamá diciéndole, los vamos a robar, así con esa. Para esto, la verdad no me acuerdo si ya estaba ahí el padre Rodarte ahí en San José, porque eso fue cuando yo estaba muy chiquilla. Entonces, yo les mostré al hombre ese, al Sergio Barbalena Turrubiate, que andaba merodeando aquí, cuando mi hijo recién había rentado el Uber. Y hagan de cuenta que a partir de entonces
empezó a molestar nuevamente. Estaba platicando con los rateros de la esquina, que son parientes de los Tagle y de la mujer donde se reunieron con el Aguilera. Y después de eso empezaron los ataques mucho más, más así, más cínicamente, porque esa gente está solapada por este partido político y por Carlos Aguilera. Entonces yo les mostré a esa, les digo en mi video anterior, que me ayuden a denunciar a esas personas y a esta persona, Barbalena Turrubiate, Sergio Barbalena Turrubiate, que yo lo vi platicando, o sea, no de que lo viera para tener relaciones sexuales, porque eso es lo que hacen, ¿no? Este hombre no hace eso, este hombre hace narcotráfico, es un ex policía y quiere que mi hijo y yo hagamos narcotráfico y no lo va a permitir. De alguna manera este hombre está relacionado con Cecilia Núñez, porque es lo que yo les comento, es un angelito, ¿m? Cecilia, Sari, Sacerdotes Núñez. Yo a este hombre, cuando él llegó aquí, yo les digo que llegó aquí después de que el papá de mi hijo un domingo llegó con un pastel para mi hijo. Pues sí, era un pastel que le traía el papá de mi hijo a mi hijo. El que estaba anteriormente era el hermano de esa persona. Después de eso, el hombre ese se fue y llegó ese hombre al lado. ¿No? Y llegó llegó molestando. Y a partir de entonces, pues nos empezaron a molestar los vecinos que en ese tiempo llegaron a esas casas de los vecinos que se habían ido. Esto fue, ¿saben cuándo? Cuando la licenciada Rosario terminó su administración en la presidencia de Lerdo y había empezado Carlos Aguilera en la administración de la presidencia de Lerdo. Cuando sucede eso, algunas de las personas, por ejemplo, de esas casas que les digo, las dos casas de la esquina, la de aquella esquina y ¿cuál más? Las personas que estaban ahí se fueron. Y luego llegaron esas personas que también llegaron agrediendo, molestando y diciendo mentiras. Entonces, Juan Villegas, yo vi que estaba ahí platicando con esa persona.
así como estaba platicando con los rateros de de ahí de la esquina. Esto sucedió ya hace varios años. Aquí la cuestión es de que hemos ido a fiscalía y no nos hacen caso. Yo he hablado al grupo Esmeralda y me dicen que vaya a fiscalía y en fiscalía no nos hacen caso. Y en el grupo Esmeralda he denunciado a esta gente, a los vecinos, que nos han robado, nos han estafado, nos han violentado. Denuncié al Villegas porque después de que estuvo platicando con este hombre, ahí pues empezaron más la violencia. Fue cuando vino hasta aquí el director de la perrera y que ese hombre dijo mentiras de una perrita de mi hijo. Y vinieron a molestarme de ahí de presidencia. Vinieron a molestarme de ahí. Y todo esto ha sido, como les digo, en el transcurso de muchos años, desde que estaba la administración del Carlos Aguilera. Entonces, todo esto ha sido pues acoso de ese partido político. Entonces, ¿cómo es posible que viniera hasta aquí, hasta mi casa, el director de la perrera a molestarme por mentiras de ese hombre? Porque dijo que la perrilla, la, 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 la Phoebe, ya saben quién es la Phoebe. En muchos videos la hemos demostrado a la Phoebe. Que quería morder a la mamá y no, eso no fue cierto. La Phoebe ni siquiera le hizo caso a la mujer esa, que ella fue la que le hizo así. Ni siquiera le hizo caso a la Phoebe. Y estábamos aquí en mi casa. Nada más que como ellos estaban al lado estaba el hombre ese y al lado estaban los papás. Yo andaba barriendo aquí al frente de mi casa. Y ahí andaba la Phoebe conmigo. En eso la mujer esa fue a la esquina. Y al momento que iba por aquí, le hizo eso a la Phoebe. La Phoebe no le hizo caso. Es más, ni siquiera, o sea, no le hizo caso. Y ese hombre, eh, es que les digo, están medio lurias. Salió fúrico, gritando, que iba a tumbar a su mamá y que quién sabe qué y que no sé qué tanto, o sea, leperadas y groserías. Yo agarré la Phoebe y, o sea, yo dije, ¿qué está pasando? Porque ese hombre está gritando tanta tontería, tanta mentira. Lo que yo hice fue pues meterme a mi casa. O sea, ya no podía ni siquiera eh, limpiar aquí al frente de mi casa. Porque a ese viejo le molestaba. Y hacía lo que fuera para que yo no anduviera ahí
limpiando al frente de mi casa. Como es un ex policía y pues tiene ex policía y está relacionado con el Villegas, que fue regidor por parte del PAN, y pues con esa mujer de la esquina, porque antes la casa era color amarillo y luego la pintó verde. ¿Por qué? Porque después de eso, después de que hicieron eso, eh, y que me quiso agredir, o sea, me agredió verbalmente. Bueno, desde que llegó siempre me agredió. Me decía, loca, me decía vieja pendeja, me gritaban, monja, pinche monja, lárgate de aquí, cosas así. Pero confabulados con la mujer de la esquina, los Tagle y la mujer de donde se juntaron las mujeres con el Aguilera. Entonces, hagan de cuenta que cuando hablo yo al grupo Esmeralda y me dicen, no, pues vaya a fiscalía y que no sé qué, pues voy a fiscalía, pero fui con los de la perrera, con las dos personas que estuvieron de testigo de lo que hizo ese hombre, pues para que me acompañaran a fiscalía a denunciar a ese hombre. No quisieron, no quisieron ir. Y las veces que he ido a denunciar las agresiones, pues que hemos sufrido mi hijo y yo de los vecinos, no me hacen caso o no nos hacen caso. Cuando yo me entero hace algunos años que esto me lo hizo saber el padre Julio, que el padre Julio desde ese momento lo único que ha hecho ha sido lucrar con mi hijo y conmigo. Cuando yo me acerqué al padre Julio para pedirle un consejo, cuando yo estaba esperando, yo ya se los he dicho esto, yo estaba esperando al padre Julio a que llegara ahí a la oficina del parroquial. En eso llega el padre Julio y hagan de cuenta que ¡zum! Llega un tránsito. No sé qué le dijo y luego el tránsito se fue. Yo en ese momento, pues yo no me percataba de muchas cosas. En ese momento mi hijo estaba en un grupo de ahí de catedral y yo también estaba pues ahí en Cáritas, porque fue la temporada en que nadie me daba trabajo y pues lo que hacían en aquel entonces era vender pies ahí en el centro. Negocio por negocio, yo temprano iba y compraba en Soriana pies y mi hijo también compraba pies y vendía rebanaditas en el receso, en la prepa. Y yo vendía también rebanaditas en el centro. Pues con eso estábamos comiendo. Entonces, estas personas, el obispo que estaba en aquel entonces, quería que estuviéramos ahí. Pero ¿cómo iba yo a estar ahí si yo necesitaba solventar los gastos de mi casa? Mi hijo todavía estaba estudiando. Entonces, hagan la cuenta que cuando estaba en aquel entonces, eh,
eso era lo que yo hacía para poder tener algún ingreso. Y pues yo buscaba trabajo y así. Y todo eso fue en esa temporada. Y yo vi, o sea, no nada más es ese detalle del tránsito. Cuando yo estaba esperando al padre Julio para pedirle un consejo. Sino que hacían fiestas, reuniones allá atrás de catedral. Y yo vi llegar a Gerardo Cerrato, padrino de mi hijo, con el cual nunca se ha preocupado ni por mi hijo, ni no, o sea, nunca se ha preocupado por si comemos, si no comemos. Yo ya les he dicho que él fue padrino de mi hijo, de bautizo de mi hijo, porque el papá de mi hijo así lo quiso. Yo no quería que él fuera su padre. Entonces, estando nosotros ahí en catedral, después de que yo le pedí consejo al padre Julio, hacían reuniones ahí, allá atrás de catedral, y yo vi varias veces llegar a Gerardo y a Rocío Rebollo ahí, a esas fiestas. Y han sido años, años en los que han estado lucrando con mi hijo y conmigo. Años en que nos han difamado, que nos han puesto trampas, como por ejemplo cuando le chocaron a mi hijo, porque todo esto es consecuencia del acoso de ese partido político. Entonces, cuando le chocan a mi hijo el coche que tenía anteriormente, que fue un choque por alcance, estaba el semáforo en rojo, estaba un carro adelante de mi hijo, y luego llegó una camioneta roja y se estampó en la cajuela del coche de mi hijo. Entonces, hagan de cuenta que en ese momento cometieron muchas arbitrariedades, muchas. Para empezar, el coche de mi hijo no debía haber estado en el corralón, porque el golpe había sido en la cajuela y el coche de mi hijo funcionaba bien. Y el que le había pegado a mi hijo, el que le había chocado por alcance a mi hijo, estaba en estado de ebriedad. Pero a nosotros nos hicieron ir a fiscalía. El coche azul al corralón. Ah, porque era azul el coche anterior al que traemos. Entonces, hagan de cuenta que nos hicieron ir muchas veces a fiscalía y estar ahí esperando a que nos atendieran. Y ya cuando el licenciado que estaba ahí en la oficina esa de ¿cómo se dice? Donde solo ¿cómo se dice? Pues sí, ahí el licenciado nos dijo, no vayan a firmar el perdón hasta que no les entreguen el coche. Ya cuando dijo, miren, hay que firmar esta papelería para que vayan por el coche al corral. Pero antes de eso había como 7
o 6 licenciados en esa oficina y no había gente. Las veces que habíamos ido, siempre había gente. Y en esa ocasión nada más estaban esos licenciados, que eran como 6 o 7 licenciados. Nos hicieron esperar mucho rato. ¿Qué es lo que hace ese partido político para poder controlar? Porque Carlos Herrera era muy amigo de un mentalista que hacía shows, que incluso cuando estuve ahí trabajando ahí en presidencia y en la administración de Carlos Aguilera, hubo un show en el teatro Alvarado de ese mentalista. Y a todos los de ahí, de los que trabajaban ahí en presidencia, todos fueron a ese show. Yo estuve ahí y mi hijo también en ese show de un mentalista. Eso es lo que hace esa gente: control mental y brujería. Entonces, hagan de cuenta que nos hicieron esperar mucho y estaban, como les digo, 6 o 7 licenciados. Entonces, ya después de que nos hicieron esperar mucho, nos dice la persona esa, el licenciado ese: bueno, pues hay que firmar esto para que les entreguen el coche del corralón. Le digo a mi hijo: bueno, hay que leer bien y luego él nos explica. Esto, aquí dice que ustedes no son culpables, o que mi hijo no es culpable. Y se les da indicaciones a los del corralón para que les entreguen el coche. Y las hojas que están abajo es lo que dice. Son varias fotocopias de ese escrito. Y nos dijeron, y pues apúrense porque a lo mejor ya no alcanzan abierto el corralón. O sea, como para que nosotros no revisáramos las demás hojas. Entonces rápido, ¿no? Y nos dice: ahorita vayan rápido al corralón para que les puedan entregar el carro ahorita mismo, porque si no ya va a ser hasta mañana o quién sabe. No, pues ahí vamos. Y yo iba revisando las hojas. Y en esas hojas habían metido la hoja donde supuestamente se otorgaba el perdón a ese hombre, cuando nosotros no habíamos hecho eso. O sea, a nosotros se nos había dado la indicación de que esa hoja la firmáramos hasta que nos entregaran el coche. Llegamos al corralón, a una oficina que está ahí por la zona industrial, y relativamente cerca de Chilchota. Y hagan de cuenta que nos dicen ahí: no, bueno, pues es tanto. ¿Cómo que es tanto? Eso lo debe de pagar la persona que le chocó a mí. No, pues es que si no se paga eso, pues no se le puede entregar el coche, que no sé qué. Pero es que eso lo debe de pagar la persona que le chocó a mí. Entonces yo me quise comunicar con Jiménez, con Jorge Jiménez, que él había sido director de tránsito cuando yo estuve ahí en tránsito y vialidad. Y no me pude comunicar con él.
no traíamos dinero en ese momento y mi hijo le pidió un adelanto porque ya era fin de quincena. Le pidió un adelanto a Heriberto de su sueldo. Y después de que no me acuerdo cuánto era. Y luego fue, de ahí nos llevaron hasta el corralón, que era quién sabe hasta por dónde. Me acuerdo que empezó a llover bastante. Llegamos al corralón y pues ahí estaba el coche, ya pues nos dieron el coche y así. Bueno, todas esas arbitrariedades lo ha hecho ese partido político. Carlos Aguilera, Leticia Herrera, Rocío Rebollo, Ricardo Rebollo, Gerardo. Y están pues solapados por esos clérigos, por el padre Chavo. Por eso yo les pido por favor que me ayuden. Yo les enseñé ayer unas fotos donde está el padre Rodarte aquí con nosotros. ¿Sí? Ya les dije lo que mi hermana Lucy, que agredió a mi hijo, más o menos a esa edad, esta soy yo. Y es cuando empieza pues a haber violencia en esta familia, cuando nunca se había visto la violencia aquí, aquí. O sea, mi mamá y mis hermanos y así. Y aquí está también ese hermano Chava, que es el que también me ha afectado mucho a mí. Que fue en el tiempo en que estaba el sobrino del padre Rodarte, que no sé si se llama Luis, porque yo nunca me le acerqué a él, yo no sabía ni cómo se llamaba. Pero lo que me hizo mi hermano Chava fue en la temporada en que estaba el sobrino del padre Rodarte ahí en San José de Gómez. Y mi hermano Chava estaba en el coro. Entonces, esas personas, el padre Rodarte, el sobrino del padre Rodarte, el padre Chava, nos han utilizado a mi hijo y a mí para ayudar a personas como Jorge Duarte o Heriberto, que son personas que han delinquido y que ellos nos han utilizado a nosotros para ayudar a esos delincuentes. Y es lo que está sucediendo. Lo que sucedió con el Duarte, o sea, todo eso que hizo el Duarte, todas esas agresiones que le hizo el Duarte a mi hijo, todo eso ha sido manipulado por el PRI y por ese sacerdote, el sobrino del padre Rodarte y el padre Rodarte. Y lo que está sucediendo en la actualidad también es el PRI, que se quiere estar metiendo en todo lo que nosotros emprendemos o en todo lo que nosotros hacemos.
¿Y qué, padre Julio? ¿Quiere seguir con esto hasta cuándo? Por eso yo les pido, gente bonita, porque ¿ante quién denuncio? A fiscalía. Si ya denuncié al Grupo Esmeralda, el Grupo Esmeralda me dice vaya a fiscalía, en fiscalía no me hacen caso. ¿Ante quién? ¿Ante quién denuncio? A fiscalía. ¿O es que ya va a ser así como antes, que cada quien se hace justicia por su propia mano? Como les digo, Heriberto, pues no le quiere pagar a mi hijo lo que le debe por 6 años de trabajo. De muchas horas extras. De muchísimo dedicación de mi hijo para esa empresa que Heriberto había quebrado, pudiera volver a funcionar. A mi hijo le presentan a Heriberto un Día de Muertos. Bueno, primero, y hay un video donde su amiga Carmen lo invita a un desfile de Halloween allá en CDMX. Ya ven, luego después era Día de Muertos. Es cuando le presenta a Heriberto. ¿Por qué? Porque Heriberto estaba muerto. Porque había quebrado esa empresa. Y nuevamente nos vuelven a utilizar para ayudar a esos delincuentes. Muchas horas de trabajo, mucha dedicación, mucho trabajo. Y mi hijo empieza a que esa empresa empiece a crecer. Y cuando ya ven que ya está bien la empresa, se empieza a meter el PRI. Se empiezan a meter esos sacerdotes. ¿Qué sucede? Despido injustificado. No quiere pagar. Y el día de ayer, despuesito de la 1 de la tarde, llega una persona que le digo, dígame por la cámara, y muy, ¿cómo les diré? Muy, me decía, pero no se le escucha. Entonces le digo, si se acerca un poquito a la cámara, me puede escuchar. Lo puedo escuchar. Y luego, me dice que me traía un citatorio. Le dije, ¿de qué? Y luego me dijo que ya me explicó mi hijo que es una estrategia de esa persona, que les pido por favor que me ayuden a denunciar. Que me ayuden a denunciar a Heriberto Díaz Vargas, porque está haciendo él pues mucha, ¿cómo les quiero decir? Maldad, porque no le quiere pagar a mi hijo lo que le debo. Entonces yo le comento al hombre ese que llegó
que me dijo que traía eso. Le digo, ¿sabe qué? No le creo nada. Porque allá en fiscalía nos hicieron firmar un perdón que nosotros no habíamos otorgado. Y pues aunado a eso, todas las veces que vimos, eso no le dije al hombre ese, pero se los estoy diciendo a ustedes. Las veces que he ido a denunciar las agresiones de ese hombre, del Barbarena Turbiate, las agresiones de los vecinos, y no me han hecho caso. Por eso les pregunto yo, ¿ante quién se denuncia a fiscalía? Por eso estoy haciendo este video, porque ya mi amigo me explicó que es una estrategia que está haciendo esa persona, que es de las personas que no se dejan fotografiar, como Mendívil, por ejemplo, que están así como que ocultos por tanta cosa que han hecho, por tanto fraude que han hecho. Por eso yo les digo a las personas de CDMX, si ustedes conocen a esa persona y saben lo que ha hecho, denúncienlo. Ayúdennos a denunciar a esa persona y que le pague a mi hijo. Entonces, miren, el día de ayer, ya que le dije por medio de la cámara a esa persona eso, le dije, a ver, en ese momento el hombre ese se fue. Entonces yo le dije, a ver, explíqueme, ¿por qué es esto? ¿Qué? Miren, les enseño el video. Venga. Y no me hizo caso, no quiso acercarse a explicarme. Y rápidamente fue al vehículo donde venían y estoy grabando un en vivo porque vienen supuestamente de fiscalía, de que a tanto les he hablado de lo que nos han hecho, de las injusticias que nos han hecho, que nos hicieron firmar un perdón que nunca otorgamos. Ese es el vehículo y esas son las personas. Vehículo 1436-3860. DIG 381P2. Les quería mostrar eso. Entonces, hagan de cuenta que ahorita a las 9:30 va a estar mi hijo ahí con su abogado. ¿Y ustedes creen que yo voy a estar tranquila sabiendo todo lo que nos han hecho en fiscalía? Todas las tretas que nos han hecho el PRI y todas las trampas. Entonces, por eso les hago este video. Gente bonita para que nos ayuden a mi hijo y a mí. Y que ya le paguen a mi hijo. Que le paguen a mi hijo lo que le debe. Esto es por eso, porque ese hombre no quiere pagarle a mi hijo lo que le debe. Como estuve yo hablando el día de ayer a TV Azteca, hablé con una periodista para comentarle del acoso de ese partido político y platicarle a detalle todo lo que ha sucedido durante años, porque esto ya desde hace muchísimos años.
Y eso es lo que ha hecho el padre Julio y el padre Chava. Estar lucrando con mi hijo y conmigo, con todo eso, para estar robando lo que le pertenece a mi hijo y lo que me pertenece a mí. Eso es lo que quiere hacer nuevamente padre Julio. Ya son muchos años, muchísimos años. El intento de homicidio de la Guadalupe, la supuesta monja, ¿qué han hecho al respecto con eso? Lo denuncié en, 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 en el grupo Esmeralda. ¿Qué han hecho con eso? Cuando le robaron la oficina que estaba en Gómez de Mijo, que incluso todavía ahí trae la chapa que violentaron para robarle la oficina a mi hijo, ellos denunciaron ese robo. ¿Y qué hicieron las autoridades? ¿Ya dieron con las personas que le robaron a mi hijo su oficina? O sea, ¿de qué se trata, padre Julio? O sea, de seguir lucrando con mi hijo y conmigo. Eso es lo que usted ha hecho desde que llegó el obispado aquí a Gómez Palacio. Las autoridades trabajan para usted, porque eso fue lo que le dijeron al güero cuando lo secuestraron. Las autoridades trabajan para el obispo y para el padre Julio, para esos sacerdotes. Cuando me amenazaron, me habla un comandante para amenazarme de muerte, porque que yo había denunciado al crimen desorganizado. Estaba yo sola aquí en mi casa. Mi hijo era temporada de vacaciones y estaba supervisando las obras allá en Piedras Negras, en la Corona en Piedras Negras. Me habla el tal comandante ese diciéndome de groserías. Yo estaba haciendo tortillas de harina para ir a vender a las tienditas. Y ese hombre gritándome por teléfono groserías, eh, diciéndome que, o sea, amenazándome de muerte, y que fuera al estacionamiento de Soriana, de Gómez, a lo cual yo le respondí a ese hombre, o sea, él no tenía derecho ni a estarme insultando, ni a amenazarme de muerte. Y si yo no me acuerdo de haber hecho eso, de haber denunciado eso. Y si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Por qué me amenazaba de muerte? Porque el crimen desorganizado es ese tal comandante. O sea, las autoridades son el crimen desorganizado o los clérigos o los partidos políticos. A la hora que, porque cuando me habló ya estaba terminando de hacer este,
los paquetitos de tortillas de harina. Y en eso que ya iba yo pues para donde me había dicho él, para el estacionamiento de Soriana de Gómez, la chiquilla de los Tagle la estaba esperando un taxi ahí en la esquina. Tal parece que nada más estaban esperando que yo fuera hacia allá y rápidamente, corriendo la chiquilla, estaba ahí el taxi en la esquina y no sé qué. Yo fui al estacionamiento de Soriana, le di estuve ahí un rato y no había nadie. ¿Fue el comandante o fue el Tagle el que me estuvo amenazando de muerte? Y todo eso yo lo denuncié a, al grupo de Esmeralda. Y en ese entonces traían motos los Tagle. Y traían motos después de que vino mi hermano Chava, este que les digo, vino aquí era en la mañana porque mi hijo estaba en la universidad. Y empezó a que yo quisiera, él empezó a incitarme para que yo hablara mal de mi hijo Eduardo Alberto. Entonces yo dije, o sea, yo, no, o sea, lo que estás diciendo no es cierto. O sea, ¿y por qué voy a hablar yo mal de mi hijo? O sea, no. En ese momento me dijo, ay, parece que ahí andan unos compañeros, porque él está en CFE, Comisión Federal de Electricidad. Parece que ya andaban unos compañeros, voy a saludarlos. Estaba la camioneta estacionada aquí enfrente de mi casa. Yo estaba así, hacia la ventana, sentada hacia la ventana, y pude ver perfectamente que abrió la cajuela de la camioneta. Ah, porque se compró una camioneta como la que quería mi hijo, de nueva, de agencia. Entonces abrió la cajuela y sacó algo. Yo no alcancé a ver qué era, pero era algo más o menos como lo que hacían ahí en catedral, de andar llevando una bolsota de dinero de la catedral o a presidencia, según donde estuviéramos nosotros. Después de eso, los Tagles compraron motos. Dos o tres motos. ¿Y saben cuándo volvió a visitarme? No. Y en ese entonces yo no me acordaba de lo que me había hecho cuando estaba allá en el coro y que yo estaba ahí en el catecismo y en el grupo juvenil y que estaba el sobrino del padre Rodarte ahí. Mm. Y cuando mi hermano Arnulfo estuvo como oficial mayor, ese partido político le hizo creer a la gente y a los vecinos, por eso también me daban tanto, de que estábamos recibiendo dinero de ese partido político cuando no fue cierto eso. Sí nos usaron
usaron a mi hijo y me usaron a mí, pero nosotros nunca recibimos dinero de ellos. Ese dinero, les digo que era en la temporada en que estábamos ahí, que estaba yo ahí en Cáritas y mi hijo estaba ahí en el grupo pues, juvenil de ahí de franciscanos de catedral. Y pues que nadie me quería dar trabajo y pues ahí estábamos y así. Y me habla por teléfono y me dice, te voy a ayudar con un dinero. Le dije, no. Pues yo sí voy a seguir buscando trabajo. Porque ya sé cómo es Arnulfo. O sea, no se crean que es una linda persona. O sea, ni mi hermana Luz. O sea, porque ellos me trataron mal, mis hermanos. Por eso yo tenía mi autoestima, híjole, hasta el piso. ¿No? Entonces, hagan de cuenta que, y eso es lo que quieren hacer conmigo y no lo voy a permitir. Entonces, hagan de cuenta que cuando mi hermano estaba ahí primero estaba ahí en Zapal, fue cuando me dijo eso. Me dijo, es la renta de la casa de Torreón, esa casa es de mi mamá y mía. Entonces, si no hubiera sido así, ¿por qué me iba a dar a mí la renta de esa casa? Me dijo, acéptalo, es la renta de la casa de Torreón. Le dije, bueno, sí. Me dijo, no te voy a dar toda la renta, porque pues hay que pagar los servicios de la casa. No era mucho dinero. La cuestión es de que venía el asistente de él, que era parecido al sobrino del padre Rodarte, en un vehículo de Zapal. Y luego la vieja de la esquina lo estuvo extorsionando para que le diera dinero también a ella. Se percatan todo lo que mi hijo Eduardo Alberto y yo tenemos que estar soportando de ese partido político, que se confabulan esos clérigos y esos políticos corruptos para estar lucrando con mi hijo y conmigo. Porque después de eso, a mi hermano lo nombran oficial mayor. Estaba en Zapal y luego lo nombran oficial mayor. Y yo seguía buscando trabajo. Y me encuentro a la Rocío Rebollo con Cecilio, un estilista que en aquel entonces tenía su estética por la Colón, por la calzada Colón. Cuando yo llegué, le estaba cortando el pelo a Rocío Rebollo. Y Rocío Rebollo prácticamente se burló de mí. Y si Cecilio pretendía darme trabajo, no lo hizo por él. Yo en ese entonces había llevado también solicitudes a presidencia de Gómez. Entonces, ¿cómo creen que yo voy a estar tranquila si ahorita que me les digo en un rato más va a estar ahí mi hijo con su abogado, pues para a ver qué traen, qué pedo, qué? Ay, sí, no se crean, no, así no. Pero, o sea, ¿qué pretende esa persona? Si nos han utilizado a mi hijo y a mí, lo que hayan comprado de mobiliario de oficina, ya sea el Duarte o ya sea Heriberto, lo han hecho con dinero mío y dinero de mi hijo. ¿Qué pretendes?
págale a mi hijo lo que le debes. Págale lo que le debes. Por 6 años de trabajo y muchísimas horas extra. Gente bonita, es lo que quiero. Padre Julio, es lo que quiero. Que le paguen a mi hijo lo que le deben. Eso es lo que quiero. Y que dejen de estar haciendo tretas y trampas. Hemos ido muchas veces a fiscalía. Yo no les tengo miedo a los de fiscalía. Tengo miedo a las trampas que han hecho. A las injusticias que han hecho con nosotros. Padre Julio, eso es lo que quiero. Que le paguen a mi hijo y que le paguen ya todo lo que le debe. Nos usó Ricardo Rebollo, a mi hijo y a mí. Nos usó Rocío Rebollo, por eso se estaba burlando porque andaba yo buscando trabajo. Nos han usado los padrinos de mi hijo. Nos ha usado Arnulfo. Nos han usado para ayudar a esos delincuentes, a Heriberto y al Duarte. Eso es lo que quiero, padre, que le paguen a mi hijo. Y que no lo ande repartiendo entre delincuentes como los que están al lado, como la de la esquina, o como ese delincuentes como el que, como es. Quiero, padre Julio, obispo, que le paguen a mi hijo lo que le deben. Dinero, dinero. Lo que corresponde a 6 años de trabajo, muchísimas horas extras, muchísimas. No voy a permitir, porque todavía tiene el descaro de querer seguirme utilizando, Heriberto, o de querer seguir utilizando a mi hijo. ¿Es en serio? No lo voy a permitir. Y padre Chava, usted me lo dijo, que dejara a mi hijo, que lo soltara. ¿Para qué? ¿Para convertírmelo en un delincuente como ese? ¿O como la mujer de la esquina o como los Tagle? No, no nos van a utilizar ni para hacer narcotráfico ni prostitución. Y me le pagan a mi hijo lo que le debe. Eso es lo que quiero, padre Julio, que le paguen a mi hijo. Y el intento de asesinato que hizo la tal Guadalupe, la supuesta monja, con sopita de fideo. ¿A qué te suena, chava? ¿Mm? No, padre Julio, yo ya no quiero que prolongue esto. Quiero que le paguen a mi hijo y que dejen de molestarnos, que deje de acosarnos ese partido político, esos políticos corruptos. Porque usted sabe perfectamente que también Claudia Landeros me acosó laboralmente y muchas veces me insultó. ¿Y han hecho algo al respecto también? ¿Y por qué?
porque el marido andaba diciendo que yo era su novia, cosa que no era cierto. O sea, ya basta, padre Julio, sobrino del padre Rodarte, de estarme jalando de un lado para otro. Ya basta. Sé lo que ustedes pueden hacer, el control mental, que es lo que hacía el Carlos Herrera. Y es lo que les comento, que hubo un evento de ese mentalista que iba mucho al Villarjardín cuando estaba el Villarjardín. Y no nada más eso, misas negras que hacen ahí en Presidencia, que yo lo corroboré con el padre Chava cuando estaba ahí en, en la, en las pláticas que hacía el padre Chava para las catequistas. Yo le pregunté, ¿es verdad que existen las misas negras y que se realizan las misas negras? Me dijo, sí, pero no son misas negras, se llaman rituales de magia negra. No le tengo miedo, padre Chava. Mi hermano el güero me lo dijo. Es el padre Chava. No lo rechaces. ¿Por qué tengo que aguantar a alguien como usted? Mm, Si no quiero, no. ¿Por qué? Usted ha maltratado mucho a mi hijo. Y usted también, padre Julio. Nos han maltratado mucho, muchísimo. Empiezo a sentir cosquillitas en la garganta. Yo sé que es usted, padre Julio, el que me está molestando. ¿Quiere que me dé gripa? ¿Mm? Ese hombrecito. Padre Julio, le estoy hablando a usted. Y deje de estar lucrando con mi hijo y conmigo. Como les digo, gente bonita, ¿ante quién? ¿Ante quién denuncio? A fiscalía. ¿Ante quién denuncio? A esos clérigos que nos han hecho daño por muchos años. ¿Ante quién? Por eso les pido a ustedes, gente bonita, que nos ayuden. Yo les comentaba que el obispado había publicado las fotos de todos los sacerdotes de la diócesis de Gómez Palacio, y no estaba la foto del padre Chava ni la foto del sobrino del padre Rodarte. ¿Por qué? Gente bonita, ustedes que están en la diócesis donde esté el padre Chava o el sobrino del padre Rodarte, ayúdenos. Si pueden, háganles fotos, tómenles fotos, denúncienlos, porque ni mi hijo ni yo vamos a estar limpiando las cochinadas que esa gente ha hecho. No sé en qué parroquia o sí, o en qué iglesia esté el padre Chava o el sobrino del padre Rodarte, o seguirán siendo padres, sacerdotes.
El día de ayer yo hablé al obispado para preguntar los apellidos del padre Chavo, pero no me contestaron. Entonces, eso es lo que quiero, padre Julio, que le paguen a mi hijo y que dejen de utilizarnos para ayudar a delincuentes como Heriberto o como el Duarte. Qué fregones, ¿verdad? Utilizan o sea, lo que es de nosotros para estar ayudando a esos delincuentes. ¿Por qué? ¿Quién les autorizó a hacer eso? Si lo han hecho ha sido sin nuestro consentimiento. Entonces, también cuando usted me hizo ver, padre Julio, porque usted fue el que me hizo ver lo que por años estuvo haciendo el papá de mi hijo y Carlos Martín, don Francisco, de utilizarnos a mi hijo y a mí como prestanombres y no sé cuántas cosas más. Con el cinismo del papá de mi hijo de decirme cuando no te dabas cuenta no pasaba nada. Cuando usted me hace ver eso y me manipula para que vaya y denuncie. Llegamos a fiscalía, mi hijo y yo. A quien yo iba a denunciar era el papá de mi hijo. Y como el papá de mi hijo está ahí relacionado con todo ese ambiente de policías y todo eso, no me dejaron denunciar. Sentía yo la presión aquí, como ahorita estoy sintiendo aquí. ¿No? Eso se llama control mental. Y no me dejaron denunciar al papá de mi hijo. Y le voy a decir una cosa, padre Julio. Todo el tiempo que nos utilizó don Francisco y Carlos Martín, nunca nos habían maltratado tanto como lo han hecho ustedes. Aunque nosotros no nos percatábamos de eso, ustedes son los que nos han maltratado muchísimo. A mi hijo ya. Sabiendo perfectamente que ustedes no tenían por qué maltratarnos a nosotros. Eso es lo que quiero, padre Julio. Que le paguen a mi hijo, ¿verdad? Todo lo que le debo. Ahorita en un ratito más yo creo que ya mi hijo ha de estar ahí en la fiscalía con el asistente, bueno, con el que era su asistente, Daniel, y el abogado. Gente bonita, ayúdenos para que esa gente no haga lo que ha hecho cada vez que vamos a fiscalía, el querernos controlar y hacer las cosas o las injusticias que han cometido con nosotros. Yo le digo a este señor, ¿cómo se llama? A ver, espérame.
La persona que firmó la hoja, la que trajeron ayer, que es un abogado que se llama, espérenme. Mm, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida. Ay, no, la verdad no sé. Pues iba a decir algo de un. No, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Después les diré el nombre de esa persona que está ahorita ahí. Bueno, fue la persona que firmó ese comunicado, ese cosa. Pues que no se deje manipular por ese partido político, por esos políticos corruptos. Y que lo que quiero es de que le paguen a mi hijo don Alberto. Eso es lo que quiero. Padre Julio, eso es lo que quiero. Y que el acoso de ese partido político ya dejen de estarnos acosando y manipulando. Entonces, vean, yo sé que es ese partido político el que nos quiere contraponer a mi hijo y a mí, hacerme pensar a mí que eso me lo hace mi hijo y no es verdad. Eso me lo han hecho mis hermanos, Chava, evidentemente desde que él quiso hablar mal de mi hijo y que yo no lo permití. Ya no vino a visitarme cuando vine para acá. Y les digo, si yo tenía una relación cordial con mi hermano Chava era porque yo no me acordaba de esto que me había hecho. Como tampoco me acordaba de lo que el sobrino del padre Chava hizo. Entonces, gente bien bonita, ayúdenme a que esa gente no esté manipulando las cosas o transgiversando las cosas. Y que ya dejen de estar molestando a mí. Y que le paguen a mí. Yo acudo a ustedes, gente bonita, porque ustedes me han ayudado. ¿Se acuerdan cuando a mi hijo le quisieron robar su cartera? Ahí por el Villamatel, por el Francés. O sea, es un acoso de hace muchos años. Cuando vino mi hermano Chava aquí, hizo lo que hizo mi hermana Luz. Él quería que yo hablara mal de mi hijo para poderme dar dinero o regalos. Pero eso lo hace el PRI. Porque en aquellos años, eso fue lo que hizo mi hermana Lucy. No se bañaba, no hacía nada. Y empezó a hablar mal de mi mamá y empezó a hablar mal de mí. Y luego después de un tiempo estando así, le compraron un chavo de agencia color verde.
Eso es lo que hace el PRI. Eso es lo que ha hecho esa familia, los Herrera, durante muchísimos años en mi familia, para estarse atacando unos a otros, qué es lo que hacen los vecinos. Eso es lo que quieren, de verdad, tener una sociedad que se estén matando unos a otros. Eso es lo que quieren, porque eso es lo que es la familia Herrera y ese partido político del PRI. Pues yo no quiero eso. Yo nunca le haría daño a mi hijo, ni nunca estaría hablando mal de mi hijo para, para afectarlo. ¿Eso es lo que querías hacer, chava? Y como no accedí a hacer eso, fuiste, le llevaste dinero a los Tagle. Si no, ¿con qué compraron esas motos? Porque eran como tres o cuatro motos. Porque casualmente fue en ese tiempo. Y ya les dije, y se lo digo a ese tal comandante, se lo digo al PRI y se lo digo a usted, padre. No nos van a utilizar ni a mi hijo ni a mí para hacer narcotráfico o prostitución. Yo no voy a acceder nunca. No voy a permitir que utilicen a mi hijo para eso. Y ya le dije al tal comandante ese, si fue el comandante ese el que me habló, aquí estoy, sabe perfectamente dónde vivimos. No voy a acceder a hacer eso. Y si quiere una lista más en su haber de mujeres asesinadas, aquí estoy. No le tengo miedo. Ya deje de molestar a mi hijo y deje de molestarme a mí. Padre Chava, padre Julio, lo que quiero es que le paguen a mi hijo y que usted, padre Chava, deje de acosarme. Yo no le voy a hacer caso nunca a una persona como usted. Aunque Cecilia Núñez se haya casado con un chacal así como usted, o Alejandra Treviño también, a mí no me gustan los chacales. Y dejan de molestar a mi hijo, por favor. Gente bonita, ayuden. Ayúdenos a mi hijo y a mí.